Cuidado con el dios de la podredumbre. Eso era todo lo que estaba garabateado en la cubierta de cuero agrietada y mohosa del libro. El hedor era abrumador. Era agrio, pútrido, y se me pegaba a la garganta como vómito. Al principio pensé que venía del libro, pero podía haber sido cualquier cosa en esta casa. La comida podrida. Los insectos. Las ratas. Los excrementos humanos. Era imposible distinguir dónde terminaba uno y empezaba el siguiente. Antes de continuar, déjame decir esto claramente. Si eres aprensivo, deja de leer ahora. Esta no es la típica historia de fantasmas de internet ni una creepypasta atrevida. Es algo peor. Algo real. Lo que voy a describir puede que te revuelva el estómago. Puede que empieces a sentir picazón. Se te erizará el vello de los brazos. Y no pasa nada. Es normal. Pero no digas que no te lo advertí. Déjame retroceder. Me llamo Mary. Soy trabajadora social. Ese puesto probablemente no le diga mucho a la mayoría de la gente, pero te garantizo que si alguna vez has estado al margen de la sociedad, pobre, discapacitado, adicto o olvidado, probablemente fuimos los únicos que te apoyamos. Los primeros en entrar, los últimos en salir. Nos adentramos en los rincones más oscuros de la vida de las personas con solo una buena voluntad desafortunada, un optimismo desesperanzado y un portapapeles. La mayoría de las veces, no es suficiente. Pero hacemos lo mejor que podemos. He trabajado con niños maltratados, adultos abandonados y todo tipo de personas. Empecé en los servicios de protección infantil. Supongo que pensé que se lo debía al sistema. Yo misma crecí en hogares de acogida, yendo de casa en casa, así que quizá era mi forma de retribuir. Pero después de 15 años, un divorcio doloroso y más de un encontronazo con el abuso de sustancias, necesitaba salir. Centré mi atención en el cuidado de personas mayores y nunca miré atrás. Es menos dramático que el CPS. Casi todos los días, al menos. Me aseguro de que las personas mayores aisladas estén bien, de que coman, se bañen y tomen sus medicamentos. A veces tengo que controlar a familiares codiciosos. A veces fallo. Pero hago lo que puedo. Quiero a mis clientes, pero los mantengo a distancia, al menos emocionalmente. Es la única manera de sobrevivir en este trabajo. Si no, el trabajo te consume. Claro, no todos los días son rutinarios. Tienes días buenos, días malos, y luego están los días que te dejan agotado y destrozado por dentro. Este fue uno de esos días. Fue malo. Nunca pensé que pudiera llegar a ser tan malo. Gerald era uno de mis nuevos clientes. Tiene 72 años, está en silla de ruedas y vive solo en una casa modesta a las afueras. Es un tipo tranquilo y educado. Veía mucha televisión durante el día. Contactó con nuestra agencia para pedir ayuda con la compra, el transporte y otros servicios generales. Nada fuera de lo común. Cuando lo conocí, era de voz suave, amable, sin nada destacable en la mayoría de los aspectos. No me causó ninguna alarma. No presentaba signos de demencia avanzada, acaparamiento ni autodescuido. Simplemente era un hombre solitario que intentaba mantener un poco de independencia. Hablamos un rato. Sonrió cuando le comenté que solía hacer visitas domiciliarias a niños y dijo que tenía una cara amable. Tomé mis notas, le dije que ya habíamos organizado servicios y seguimiento, y me fui con la sensación de que sería un caso fácil. Llegué a casa, empecé a tomar notas y estaba a mitad de la derivación de un auxiliar cuando sonó el teléfono. John. Habíamos crecido en el mismo hogar de acogida, aunque nuestras vidas tomaron rumbos muy distintos. Él se dedicó a las fuerzas del orden. Yo, al trabajo social. Herramientas distintas, pero al final el mismo objetivo: ayudar a gente como nosotros. Era irónico, sin embargo. Solíamos encontrarnos más en el trabajo que en cualquier otro sitio. Oye, Santa María, ¿qué pasa?, dijo con el mismo tono petulante de siempre. Puse los ojos en blanco. ¿Sabes cuánto me encanta que me llames así, John? Sí, lo has dejado muy claro, dijo burlonamente. No deberías estar arrestando a peatones imprudentes o multando a niños con puestos de limonada. Maldita sea, estaba reprendiendo a un indigente por ocupar espacio y me olvidé por completo del puesto de limonada. Se rió. Intercambiamos chistes durante unos minutos como siempre, volviendo a ese extraño consuelo que solo un trauma compartido puede brindar.
Pero entonces su tono cambió. ¿Has visto algo raro últimamente? Preguntó con voz monótona. Hice una pausa. ¿Extraño, cómo? No sé, simplemente raro. Cualquier cosa fuera de lugar. Llamadas raras. Comportamientos raros de los clientes. Cosas que no me parecen bien. Estás siendo críptico, dije. ¿Qué pasa? Nada de lo que pueda hablar todavía. Hemos recibido algunos informes extraños últimamente. Incidentes aislados, pero suficientes para alertar. Todos están concentrados cerca de tu zona. Me enderecé. ¿Crees que mis clientes están en peligro? Te digo que mantengas los ojos bien abiertos. Si algo no te parece bien, confía en tu instinto. Llámame. ¿Hablas en serio? Pregunté, intentando leer entre líneas en su voz. En serio. Solo, ten cuidado, Mary. ¿De acuerdo? Eso se me quedó grabado. Yo no era paranoico, y nunca hacía advertencias tan vagas como esa. Sobre todo sobre mi zona rural de vida tranquila y jubilada. Fuera lo que fuese que estuviera pasando, lo tenía desconcertado. 3 días después, llegó el momento de la cita de seguimiento con Gerald. Intenté llamar para confirmar la visita, pero no contestó. No es raro. Muchos de mis clientes simplemente no se molestaban en usar sus teléfonos. A veces era mejor pasar a ver qué pasaba. Entré en su entrada y salí del coche. Y fue entonces cuando el olor me golpeó. No se parecía a nada que hubiera olido antes. Me tapé la nariz y miré a mi alrededor. Al principio, pensé que podría ser una tubería rota, una tubería de alcantarillado rota en algún lugar del vecindario. Pero vivíamos en una zona rural. Gerald probablemente tenía una fosa séptica, como la mayoría de la gente de por aquí. Cualquier misterio sobre el olor desapareció en cuanto me acerqué a la puerta principal. Se volvió más intenso. Más potente. Cada paso que me acercaba lo empeoraba. Llamé varias veces y esperé. Gerald, ¿estás en casa? Ninguna respuesta. Decidí que era mejor irme. Redactaría la documentación para la agencia y dejaría que ellos se encargaran del seguimiento. Me di la vuelta para irme, pero entonces lo oí. Tocando la puerta. Me quedé paralizada. Luego me giré. Gerald intentaba abrirlo. ¿Se había quedado atascado? Estaba confundido. No estaba segura. Pero no quería esperar y descubrirlo. Giré la manija y la puerta se abrió con un crujido por el peso de algo que presionaba contra ella desde adentro. Entonces vi lo que había producido el sonido. Un torrente de ratas e insectos se desparramó. Ratas sucias, sarnosas y chillonas. Grité y salté a una jardinera de piedra junto a la entrada, con el corazón acelerado, mientras el enjambre pasaba corriendo junto a mí y desaparecía en el patio. El olor me golpeó como un puñetazo en el estómago. Por mucho que me cubriera la cara, era inevitable. Podía sentir su sabor. Me quemaba los ojos. Saqué guantes, mascarilla y protección para los ojos de mi bolso. No era mi primera vez. Con este grupo demográfico, siempre conviene tener a mano medidas sanitarias. Llamé a John y le dije que quizá necesitáramos a la policía en el lugar. Mi cliente podría resultar herido. Quizás algo peor. Me asomé por la puerta abierta, pero apenas podía ver. Bloqueando la entrada había una pared de basura apilada a varios metros de altura. Basura, bolsas, cajas, todo amontonado en un montón imponente. Dudé. Pero si Gerald estaba dentro, no podía permitirme esperar. Me metí en el desastre. Parecía algo de acumuladores. Pero peor. Cada centímetro del suelo estaba enterrado bajo la basura. No solo desorden. Era basura de verdad. Me llegaba a las rodillas. A medida que me adentraba, la basura se hacía más profunda. La alfombra, si es que había alguna, había desaparecido, enterrada bajo montones de excrementos humanos. Comida podrida. Toallas manchadas. Moho brotando de las paredes. Una neblina marrón flotaba en el aire, espesa y pestilente. Este lugar no solo estaba sucio. Estaba contaminado. Era tóxico. Un ecosistema en descomposición. Entonces lo escuché. Un gemido. Suave. Prolongado. Como el de alguien con dolor. Gerald. Espera, Gerald, ya voy. El pánico ahogó la bilis en mi garganta. Caminé con dificultad por el aguanieve, con cuidado de no mirar hacia abajo.
Un enjambre de cucarachas salió disparado de una caja que pisé. Llegué al baño. Y gritó. Gerald estaba allí. En la bañera. Solo se le veía la cabeza. El resto del cuerpo estaba sumergido en un líquido espeso y burbujeante. No lo describiré con todo detalle. Créeme, no quieres que la imagen se te quede en la cabeza. Solo recuerda que era de un color enfermizo. Se veían huesos asomando entre la porquería. Quizá de pollo, quizá no. No lo sabía. Tampoco quería saberlo. Gerald yacía allí, retorciéndose. Tenía la cara hinchada y llena de ampollas. Su piel, de un verde enfermizo. No me miró. No abrió los ojos. Solo gimió. Fue entonces cuando me di cuenta, él no tenía dolor. Él lo estaba disfrutando. Déjame en paz, susurró. Observé con horror cómo una cucaracha se le escapaba de la boca y se ahogaba en el charco de desechos mientras pronunciaba esas palabras. No pude soportarlo más. Me di la vuelta y salí corriendo. Regresé a través del pantano de inmundicia. Salí por la puerta. Al aire frío. Me arranqué la máscara y vomité en los arbustos. Algo terrible ocurrió en esa casa. Solo han pasado unos días. No fue solo un problema de salud mental. No fue una crisis nerviosa. Ni demencia acelerada. Algo lo puso allí. Algo lo cambió. John llegó poco después. Me quedé de espaldas a la casa. No soportaba mirar más. No quería ver cómo sacaban a Gerald. Aún esperaba que estuviera vivo, pero no estaba seguro. John se quedó a mi lado en silencio por un momento antes de preguntarme, ¿estás aguantando bien? Negué con la cabeza. No sé. Nunca había visto algo así. En todos mis años. John miró la casa y luego a mí. Te dije que están pasando cosas raras por aquí. No es solo Gerald. Hemos visto casos así por todo el condado. Mayores sobre todo. Algunos niños también. ¿Qué pasa, John? ¿Qué puede llevar a alguien a vivir así? ¿A hacerse eso? Mi voz se quebró al hablar. Dudó. No hay mucho que pueda decir todavía. Esperamos publicar algunos detalles pronto. Me volví hacia él. Déjate de chorradas policiales, John. Anda ya. Me importa esta gente. Bajó la mirada hacia sus botas, el cuero desgastado y sucio por el tiempo que pasó en la casa. Durante un largo instante, no dijo nada. Ha habido informes, dijo finalmente. De misioneros en la zona. Al principio, pensamos que eran mormones. Gente inofensiva. Pero, luego nos enteramos de lo que predican. Es diferente, muy diferente. ¿Diferente en qué sentido? John dudó de nuevo. Cuidado con el dios de la podredumbre. Eso es lo que le dicen a la gente. Algo apocalíptico, sobre el fin de los tiempos. Parece una secta. Han estado dejando estos libros. Unas cositas raras hechas a mano, más un manifiesto que un libro sagrado. Ya los hemos encontrado en un par de casas. Apuesto a que encontraremos uno aquí. ¿También puedo ver uno? Pregunté. Negó con la cabeza. Es una prueba. Ni siquiera deberías saber que existe. Me acerqué más. John suspiró. Mira, ten cuidado, ¿vale? Tómate unos días. Aclara tus ideas. Le di una débil sonrisa. Sabes que no voy a hacer eso. Se encogió de hombros. No pensé que lo harías. No se le puede culpar por intentarlo. Me dio una palmadita suave en el hombro. Está bien, Santa María. Si necesitas algo, llámame, ¿sí? Asentí. Caminó de vuelta a la escena del crimen, con ese paso robótico que siempre hacía cuando estaba inquieto. Conduje a casa con las manos temblorosas. Sentí un hormigueo durante horas. No podía dejar de rascarme, los brazos, el cuero cabelludo, las piernas. Sabía que no había bichos, pero sentía que sí. Cada picazón pasajera me erizaba el pelo, cada sensación inesperada me hacía temblar. No pude dormir esa noche. No podía dejar de pensar en la escena. Los montones de basura. Los desechos. Las ratas. He visto muchos horrores en mi trabajo, pero esto era diferente. Esto era malvado. El tipo de escena que no era consecuencia de la enfermedad ni la pobreza. Olía a algo más profundo. A algo con un propósito. No fue solo negligencia. Ni depresión. Ni un intento de suicidio. Fue como un ritual. Una entrega de humanidad. Un descenso. Un llamado a la locura. Un deseo de ser menos.
Menos que humano. Menos que vivir. Me quedé en casa los siguientes días. Seguí el consejo de John. Técnicamente no trabajaba, pero no descansaba. No podía. No con lo que había visto. No con lo que había oído. Si esto se estaba propagando por la comunidad, existía la posibilidad de que perjudicara a alguien más que conociera. Necesitaba saber más. Por suerte, tenía contactos. Hice un llamado a casi todos mis conocidos en mi trabajo. Amigos, jefes, compañeros de trabajo. Atendían a todos los grupos demográficos imaginables. Adictos, niños en acogida, enfermos mentales. Estas personas eran verdaderos ángeles. Quienes impidieron que los más frágiles de la sociedad quedaran al margen. Lo habían visto todo, igual que yo. Pero esto no. No quería asustarlos. Solo quería que estuvieran al tanto, por si acaso. Acababa de terminar una llamada con Jeff, un buen chico que trabajaba para CPS. ¿Qué quieres decir con raro? Preguntó. Bueno, no puedo dar detalles. Confidencialidad del paciente. Solo, si encuentras algo que te parezca extraño, o si la situación de vida de alguien no tiene sentido, llámame. Por favor. Claro, Mary. Gracias, supongo. Lo haré, dijo, confundido. Sabía que lo descartaría. La mayoría lo haría. Hasta que lo tuvieron delante de sus ojos. Mientras tanto, compré más equipo. Un traje de protección barato, un limpiador industrial y botas de goma largas. Tuve que quemar todo lo que llevaba puesto en casa de Gerald. No creía que pudiera quitarme el hedor. Y, sinceramente, no quería intentarlo. Investigué un poco en internet. Pero Google fue inútil. Dios de la podredumbre no arrojó nada. Ni folclore oscuro, ni hilo de Reddit, ni películas de terror de bajo presupuesto. Era un fantasma en el algoritmo. Lo cual lo empeoró. Si realmente hubiera gente difundiendo este mensaje, debería haber habido algún tipo de rastro digital. Pero no había nada. Solo callejones sin salida y foros de conspiración tan mal diseñados que parecían no haber sido actualizados desde los albores de internet. Estaba navegando por uno de esos sitios cuando sonó mi teléfono. Era Jeff de nuevo. Parecía presa del pánico. Tenía la voz temblorosa y pastosa, como si acabara de vomitar. Ni siquiera lo dejé terminar, solo pedí la dirección y conduje como un loco. Estaba a solo unas cuadras de la casa de Gerald. Llamé a John en el camino. Cuando llegué, Jeff estaba sentado con las piernas cruzadas en la acera con una niña a su lado. Se llamaba Alice. Forcé una cara valiente al salir del coche. Hola, Jeff. Gracias por llamar. Le sonreí con dulzura. ¿Tú eres Alice? Jeff me había contado la historia por teléfono. Alice había vuelto recientemente con sus padres después de que se desintoxicaran. Según él, la querían. De verdad. Y él solía notarlo. Los trabajadores sociales desarrollan ese radar desde el principio. Identifican quién es un holgazán y quién solo está luchando en una guerra que la mayoría de la gente no ve. Jeff pensaba que eran luchadores. Alice asintió tímidamente y volvió a colorear su cuaderno. Jeff estaba sentado a su lado, con las piernas cruzadas, una página en blanco frente a él. Sus manos temblaban como hojas secas al viento. Intentaba controlarse, pero no engañaba a nadie. Oye, Alice, voy a hablar un momento con Jeff, ¿vale? Enseguida vamos. Ella asintió nuevamente sin levantar la vista. Habría preferido privacidad, pero no podía separarla de Jeff. Ahora no. Era su refugio y no quería traumatizarla más. Nos alejamos unos metros y le dimos la espalda. Bajé la voz. John viene de camino, susurré, mirando por encima del hombro. Alice seguía coloreando, con sus manitas firmes, mientras desgranaba un unicornio. ¿Qué es esto, Mary? Susurró, con la voz demasiado alta. ¿Qué es lo que no me estás contando? Le dirigí una mirada y él respiró profundamente, tratando de calmarse. No encuentro a los padres. Y esto no son drogas, dijo en voz baja. Es otra cosa. Algo malo. ¿Es seguro entrar? ¿Qué? Sí, creo que sí. ¿Pero por qué? Vuelvo enseguida, dije rápidamente y me giré antes de que pudiera detenerme. Jeff no se va a ninguna parte, ¿de acuerdo, Alice? Solo voy a echar un vistazo. Las primeras habitaciones estaban, normales. Habitadas. Un poco desordenadas.
Algunos juguetes en el suelo, platos en el fregadero. Nada fuera de lo común. Pero el olor no era tan intenso como el de la casa de Gerald, pero me resultaba familiar. Saqué mi máscara, guantes y botas de goma de mi mochila y me equipé. Luego subí las escaleras. Cada paso empeoraba el olor. Se pegaba a las paredes. Ofensivo, podrido y putrido. Para cuando llegué arriba, ya me escocían los ojos detrás de las gafas protectoras. Entonces vi la puerta del dormitorio, entreabierta. La abrí. Y se congeló. La habitación parecía la de Gerald, solo que más funcional. Más elaborada. El suelo era un pantano de cajas empapadas, recipientes de comida en descomposición y ropa sucia. Líquidos, verdes y marrones, manchaban la alfombra, las paredes y el techo. Los excrementos humanos pintaban palabras con trazos irregulares y frenéticos. Inútil. Disolverse y podrirse. Me lo merece. Apreté una mano contra mi pecho, tratando de no atragantarme dentro de la máscara. Según Jeff, los padres llevaban encerrados al menos 24 horas. Alice intentó llamar, pero nadie respondió. Por suerte, Jeff tenía cita para visitarlo al día siguiente. Fue entonces cuando ella le contó lo que estaba pasando. Él fue el primero en forzar la puerta. No había cadáveres. No hay nadie en la bañera. Nadie enterrado bajo la podredumbre. Solo ausencia. Y entonces lo vi. Un libro. Sentado inocentemente en la mesita de noche al lado de una cena congelada y podrida. Era grande, encuadernado en cuero, con las esquinas desgastadas y curvadas por el tiempo. Las páginas estaban amarillentas, algunas deformadas por la humedad. Y grabada toscamente en la portada, con letras irregulares, se leía una advertencia. Cuidado con el dios de la podredumbre. No lo abrí. Lo metí en una bolsa de plástico con cierre hermético, lo sellé y lo metí en lo más profundo de mi mochila con las manos enguantadas. Fue entonces cuando oí las sirenas. Bajé corriendo las escaleras, metí mis cosas en una bolsa de basura, las metí en la mochila y salí por la puerta principal justo cuando el primer coche patrulla entraba en el camino de entrada. John estaba en la escena nuevamente. Le dije la verdad, bueno, solo una parte. Le expliqué que Jeff era un viejo amigo y que le había advertido que pasaban cosas raras en nuestro barrio. Me llamó cuando se topó con algo que no podía explicar. No mencioné el libro. Esa parte me la guardé para mí. Le dije que cuando llegué al lugar de los hechos, era exactamente igual que el de Gerald. El mismo desastre pestilente, las mismas pilas de basura y podredumbre que revolvían el estómago. Solo que esta vez, los clientes habían desaparecido. No encontré a los padres de Alice. No hay cuerpos. No hay señales de nadie en la habitación. Le pregunté cómo estaba Gerald. Está estable, dijo John. Se recupera en un hospital cercano. Asentí, dejando que el silencio se alargara. Entonces John preguntó, ¿siempre fue raro? ¡Qué extraño! Lo miré confundida. Se encogió de hombros, como si no supiera cómo decirlo. No lo sé. Simplemente se fue. No, dije, con más firmeza de la que pretendía. Era un hombre dulce. Parecía muy equilibrado. ¿Por qué? Negó con la cabeza. Nada. Olvídalo. El investigador probablemente se pondrá en contacto contigo pronto. Quizás quiera hacerte algunas preguntas. Nos despedimos y comencé el camino a casa. No encendí la tele. No revisé el teléfono del trabajo ni el correo. Me senté solo con el libro delante, sobre la mesa de la cocina, como una bomba a punto de explotar. La portada, siniestra y amenazante, me mira fijamente. Cuidado con el dios de la podredumbre. Fue extraño. Mi primer instinto fue abrirlo, leerlo. Intentar comprender qué impulsaba a la gente a vivir así, a volverse así. Pero algo me detuvo. Cuanto más miraba el libro, más pesado me sentía. No era solo miedo, era decadencia. Como si algo dentro de mí se estuviera descomponiendo. Mi autoestima se desmoronaba. No era exactamente un suicidio, sino algo más oscuro. Los pensamientos flotaban como esporas. Impulsos susurrados. No quería morir, en realidad no. Quería sentir dolor, asco, degradación. Las imágenes se deslizaron en mi mente como gusanos. Insectos arrastrándose bajo mi piel. Hongos floreciendo en mis brazos.
Mi cuerpo pudriéndose lentamente, alimentando al mundo. Fue satisfactorio de una manera que no puedo explicar. Salí de mi letargo y volví a meter el libro en mi mochila, cerrándola bien como si estuviera derramando gas venenoso por toda mi casa a cada momento que pasaba. Más tarde esa noche, llamé a John. Necesitaba saber si habían encontrado a los padres de Alice y si seguían vivos. Para mi sorpresa, dijo que seguían desaparecidos. No tenía sentido. No había señales de que hubieran salido de la propiedad. Pero tampoco había cadáveres. Lo cual era preocupante. Después de colgar, me quedé en silencio. Algo más me carcomía. El pensamiento de Alicia. Había pasado mucho tiempo desde que realmente miré atrás. Mi propia infancia había sido un torbellino de hogares comunitarios, colocaciones fallidas y padres de acogida distantes. Mis padres biológicos sufrieron una sobredosis cuando aún usaba pañales. Toda esta situación estaba removiendo cosas. Cosas que creía haber enterrado. Alice tuvo la oportunidad de algo mejor. Sus padres habían regresado por ella. La amaban. Y ahora algo enfermizo se los había arrebatado. Si no los recupera, acabará de nuevo en el sistema. Igual que yo. No podía dejar que eso pasara. No lo haría. Esto podría ser lo más importante que haya hecho por alguien. Solo necesitaba entender qué estaba pasando. Y necesitaba encontrarlo antes de que fuera demasiado tarde. Decidí visitar a Gerald. Solo había un hospital importante cerca. Supuse que debía estar allí. Podría contarme más sobre el dios de la podredumbre. ¿Por qué hizo lo que hizo? Quizás incluso cómo detenerlo. La noche caía rápidamente. Se avecinaba una tormenta, fuerte y ruidosa. El viento azotaba las calles y llovía a cántaros, dificultando la conducción. Pero el hospital estaba cerca, así que me arriesgué. En la entrada principal, le di el apellido de Gerald a la recepcionista. Me miró de arriba a abajo. Le mostré la credencial de la agencia y le dije que era su trabajadora social. Frunció el ceño mientras tecleaba. La agencia nunca llamó, dijo. Pero estoy en tu sistema, ¿verdad? He estado aquí muchas veces. Tras un breve intercambio, finalmente cedió. Habitación 412. Encontré la habitación, toqué una vez y entré. Lo que vi casi me dejó paralizado. Gerald no era el mismo hombre que visité hace apenas una semana. Estaba recostado en la cama, conectado a máquinas que pitaban y zumbaban. Parecía que había perdido 20 kilos. Tenía la cara vendada. Su piel estaba cubierta de ampollas y sangre seca. Lo poco que se veía parecía estirado, pálido y en carne viva. Pero sus ojos estaban tan hundidos. Era como si el dulce anciano que los observaba se hubiera dado por vencido. Entonces noté sus manos. Él se estaba rascando. No era una picazón nerviosa, no. Se arañaba los brazos como si intentara sacar algo. Había sangre seca alrededor de la zona. Como si fuera un ciclo constante. Gerald se rasca hasta quedar en carne viva, una enfermera locura y luego se quita la venda. Enjuaga y repite. Me estremecí al pensarlo. Hola, Gerald, dije con cuidado, entrando en la habitación. ¿Estás bien? Uf, gruñó, sin mirarme. ¿Quién eres? No reconoció mi voz. Ni siquiera me miró. Sus dedos seguían trabajando, cavando, cortando. Voy directo al grano. Necesito tu ayuda, Gerald. El dios de la podredumbre. ¿Qué es? Hizo una pausa. Solo un segundo. Luego me miró como si no hubiera dicho nada. Murmuró algo, demasiado bajo para oírlo. Los padres de un niño recibieron el mismo libro que tú. Necesito encontrarlos. Gerald me hizo un gesto de despedida y siguió rascándome. ¿Tienes algo afilado en esa bolsa? Preguntó con la voz seca. Me pica muchísimo. Respiré hondo. Necesitaba que me oyera. Que me oyera de verdad. Pero necesitaba que saliera de su trance. Gerald, sé que te sientes solo, dejó de rascarse. Las palabras lo traspasaron más que sus dedos. Di un paso más cerca. Y sé que esta cosa se alimenta de eso. Te hace creer que no vales nada. Como si merecieras pudrirte. Como si merecieras ser olvidado. Pero eso no es cierto. Se movió en la cama y miró sus palmas ensangrentadas. Me acerqué y puse suavemente una mano sobre su hombro vendado. Hago este trabajo porque me importan personas como tú. No eres un inútil, Gerald. Eres querido.
y mereces algo mejor que esto. Su rostro no cambió mucho. Pero una lágrima brotó de la comisura de un ojo. Parpadeó para contenerla. Ya no te voy a molestar más, ¿de acuerdo? Mejórate. Y cuando vuelvas a casa, estaré ahí para reanudar tus servicios. Si necesitas hablar, solo llámame. Cuando quieras. Me giré y caminé hacia la puerta. Este trabajo es duro. Pero a la gente le gusta Gerald, por eso lo hago. Sabía que nadie más lo había visitado en este lugar. Solo necesitaba que supiera que era importante. Que alguien lo veía. Que no estaba solo. Esa niña, dijo Gerald detrás de mí. ¿Cómo se llama? Me giré. Alice. Qué dulce. Sus padres están perdidos. Pero la adoran. Él asintió lentamente. Sus ojos se pusieron vidriosos como si estuviera reviviendo algo. Cuando me encontraste, estaba en la bañera. Pero no empecé por ahí. Intenté meterme en mi fosa séptica. No sé por qué, pero fue lo primero que pensé. Ahí era donde debía ir. Pero estaba demasiado débil para hacer el viaje. Apartó la mirada, avergonzado. Como si el peso de aquello apenas ahora se hiciera real. Un escalofrío me recorrió la espalda. Gracias, Gerald, dije en voz baja. Vuelvo enseguida. ¿De acuerdo? Conduje a toda velocidad hasta casa de Alice. La tormenta estaba en su apogeo. La lluvia azotaba mi parabrisas a cántaros, y los relámpagos hendían el cielo en ráfagas blancas. Las carreteras estaban inundadas, los neumáticos atravesaban charcos de agua mientras los truenos resonaban sobre mí. Llamé a John en el camino. Creo que están en la fosa séptica, dije sin aliento. Por eso no los encontraste. No sé si siguen vivos, pero necesito tu ayuda. Dios mío, dijo John, atónito. ¿Estás seguro? No, dije, entrecerrando los ojos para ver a través de la tormenta. Pero tengo una corazonada. Estamos en camino. Aparqué frente a la casa de Alice y corrí hacia atrás, con las botas chapoteando en el césped empapado. Sabía dónde estaría el acceso a la fosa séptica. En algún lugar detrás de la casa. En algún lugar donde alguien desesperado pudiera colarse. Entonces lo vi. Un trozo de tierra demasiado suelto, recién removido. La lluvia casi había borrado la evidencia, alisándola. Pero seguía allí. Me dejé caer de rodillas y abrí la escotilla. El hedor me golpeó como una bofetada. Por suerte, la tormenta se llevó el olor rápidamente. Me atraganté, subiéndome la camisa por la nariz instintivamente. Hola. Grité, apenas oyendo mi propia voz por encima de la tormenta. No hubo respuesta, al menos ninguna que yo pudiera oír con claridad. Alumbré el tanque con la linterna. Era más grande de lo que esperaba. Del tamaño de un dormitorio. Medio lleno de desechos espesos y fangosos. El agua negra ondulaba bajo el haz de luz. Y entonces lo vi, movimiento en el otro extremo del tanque. Oye. ¿Estás ahí? Nada. Maldita sea, voy a entrar, ¿de acuerdo? Esto fue lo peor que había hecho en mi vida. Pero no podía darle la espalda. No se había una oportunidad de traerlos de vuelta. Igual que Gerald. Necesitaban saber que Alice los amaba. Que no eran unos fracasados. Eran valiosos. Corrí de vuelta al coche y agarré el traje de protección barato que guardaba en el maletero. No era gran cosa, solo una barrera de plástico, pero era mejor que nada. Me lo puse, ajustándome una linterna frontal a la frente antes de ponerme la capota. Corrí de vuelta a la escotilla. La linterna se me resbaló de los dedos y cayó en el tanque con un suave plop. Flotó en la superficie, proyectando una luz tenue y aceitosa sobre los desechos. Bajé por los peldaños metálicos de la escotilla. En cuanto mis pies tocaron el fondo, lo sentí, el espeso y repugnante chapoteo de desechos que me llegaba a la cintura. La sensación me revolvió el estómago. Cogí la linterna flotante y la moví por el espacio. Hola. Volví a llamar con voz temblorosa. Avancé lentamente, explorando las sombras, hasta que, una voz. Tan suave que casi lo pierdo. Alicia, giré la luz hacia el sonido y los vi. A ambos. Los padres de Alice. Sentados erguidos en el lodo. Sin trajes. Sin máscaras. Solo piel y huesos, empapados de inmundicia. Tenían los ojos cerrados. La boca floja. Vivos, pero desaparecidos. Como Gerald. Perdidos en algún trance.
Caminé con dificultad hacia ellos, luchando contra el líquido espeso a cada paso. Extendí la mano y los agarré por los brazos, intentando tirar de ellos hacia la salida. Vamos, supliqué. Tienen que salir. No puedo cargarlos a ambos. Pero se resistieron. Débiles, sin responder. No tenía mucho tiempo. La tormenta llenaba el tanque rápidamente. Pronto nos ahogaríamos en aguas residuales y de lluvia antes de que alguien pudiera rescatarnos. Entonces oí un sonido detrás de mí. Un sonido burbujeante y silbante, húmedo y antinatural. Me di la vuelta con el corazón palpitándome en la cabeza. Al principio, pensé que eran los gases. Alucinaciones, quizá. Pero vi algo. Una silueta. Una columna vertebral. Un hueso expuesto que sobresalía de la cintura, largo y dentado como la aleta de un tiburón. Se deslizó bajo la superficie como una serpiente que se esconde entre la hierba. «Hola», llamé con la voz entrecortada. «¿Hay alguien más?» Silencio. Estaba a punto de volverme hacia la pareja cuando un chapoteo estalló frente a mí, empapándome la capucha y la visera. Mi visión se oscureció. «Maldita sea», grité, presa del pánico. No podía ver. No podía moverme. A pesar de que todo dentro de mí me gritaba que no lo hiciera, me quité la capucha. El olor me golpeó como un puño. Crudo, químico, fecal. Vomité de inmediato, doblándome por los desechos que subían. Cuando volví a mirar hacia arriba, allí estaba. Una figura alta e hinchada se alzó ante mí. Piel burbujeante, en carne viva y supurante. Huesos y tendones expuestos como palos en el barro. Su rostro parecía el cráneo de un caballo, blanco y largo. Hongos y moho brotaban de su cabeza como astas grotescas. Fluidos, rojos, verdes, amarillos, goteaban de sus fauces abiertas. El dios de la podredumbre. Y con ello vino el sentimiento. Esa misma desesperanza. Una ola de ella. Un manto de dolor y autodesprecio derrumbándose. Lo recordé todo. El sistema. El hambre. Las noches que lloré hasta quedarme dormida en camas desconocidas. La creencia de que no me querían. Basura. Una carga. Quería quitarme el traje. Quería tumbarme en la inmundicia. Que el moho me absorbiera. Que la podredumbre me borrara. Pero no. No. Apreté los dientes. Yo era digno. Gerald era digno. Los padres de Alice eran dignos. Todos valíamos. Esta cosa no iba a quebrarme. Soy mayor y más sabio ahora que cuando era ese pobre niño triste. Y esta gente me necesitaba. Me alejé de la criatura. Centrado en ellos. «Hola», dije con la voz temblorosa. «Hola», conocí a Alice. Es una chica encantadora. Ninguna respuesta. Los quiere a ambos. Sabe que lo están intentando. La madre gimió. El padre giró la cara, avergonzado. Perdí a mis padres por las drogas hace mucho tiempo, dije, con lágrimas en los ojos. No eran como tú. No peleaban. Se me quebró la voz. Un sollozo se me escapó de la garganta. Seguí adelante. Eres digno de Alice, ¿de acuerdo? Solo tienes que salir de aquí. ¿Puedes hacer eso por mí? ¿Por Alice? Oí a la criatura rugir detrás de mí. Un sonido gutural y furioso. Y algo se rompió. Parpadearon. Lentamente, se giraron hacia mí. Todavía débiles. Todavía perezosos. Pero vivos. Y consciente. Comenzaron a moverse. Los agarré de los brazos y tiré, paso a paso doloroso, hacia la escotilla. No miré atrás. No me importaba lo que hubiera detrás de mí. Ya no podía hacernos daño. La tormenta era peor ahora. El líquido del tanque subía, hasta el pecho y seguía subiendo. Ya casi estábamos allí. La criatura no estaba por ningún lado. Solté un suspiro de alivio. Entonces lo sentí. Una mano en mi hombro. Salté y giré. John. Estaba en el tanque conmigo, pálido y con los ojos muy abiertos. Parecía que iba a desmayarse. «Dame uno de ellos», gritó por encima del rugido de la tormenta. Agarré la muñeca de la madre y la empujé hacia él. Trabajamos juntos, arrastrando a los padres por el lodo hacia la salida. La gente se había reunido alrededor de la abertura. Paramédicos, policías, bomberos. Las manos se extendieron hacia abajo, sacándolos del tanque uno por uno. Luego fue nuestro turno. John y yo.
Es hora de dejar atrás la suciedad, la podredumbre, la autodegradación, el trauma. Igual que cuando éramos niños. Nos saludamos con un gesto tranquilo y tranquilizador y empezamos a subir los peldaños. Uno tras otro. Lejos del dios de la podredumbre. Y hacia la tormenta de arriba. Los padres de Alice se recuperaron completamente. Gracias a Dios que los encontramos a tiempo. El médico dijo que estaban a solo unas horas de morir. No pudieron cerrar bien el tanque desde dentro y el agua había empezado a subir. Si hubiéramos esperado más, se habrían ahogado. John logró encontrar el resto de los libros. Hubo un comunicado de prensa y la gente los entregó voluntaria y rápidamente. Nunca encontraron a los misioneros. Simplemente desaparecieron, como si nunca hubieran llegado. Ahora las agencias gubernamentales están involucradas. Supongo que no fue un incidente aislado después de todo. Visito a Gerald y a Alice a menudo. Están mucho mejor. Y yo también. Claro, todavía pienso en ello. El dios de la podredumbre. No sé exactamente qué vi en ese tanque. Probablemente una alucinación causada por residuos químicos. Pero la idea de este monstruo es real. Es depredador. Y muy exitoso. Todos estamos rotos a nuestra manera. Todos nos sentimos solos. Nos sentimos inútiles. Como un desecho, algo que se puede desechar o usar. Pero si alguna vez te encuentras en esa situación, espero que recurras a un trabajador social. A un terapeuta. A un amigo. A alguien que te escuche. A alguien en quien confíes. Porque eres amado. Lo mereces. No importa lo que te diga la voz en tu cabeza. No importa lo que hayan dicho los demás. Si puedes aferrarte a esa idea, aunque sea por un momento, aún hay esperanza. Puedes regresar arrastrándote. De los residuos. De la basura en la que el mundo intenta ahogarte. Hacia algo mejor. Hacia la esperanza. Simplemente no lo olvides, cuidado con el dios de la podredumbre.